Alabado sea Jesucristo. Seguimos el Evangelio según San Mateo. Hoy nos toca ver el capítulo 19. Hagamos como siempre, demos una mirada general a ese capítulo 19 por esos versículos que nos va a llevar. Del versículo 1 al 9 trata sobre el tema del divorcio. Del versículo 10 al 12 sobre la continencia voluntaria. Del 13 al 17 sobre la relación de los niños y Jesús. Del 16 al 22 está el encuentro que tiene con aquel joven rico. Del 23 al 26 habla del peligro de las riquezas. Del 27 al 30 la recompensa que tendrá ya el desprendimiento, esa decisión de renunciar a una serie de cosas. ¿Cómo comienza este capítulo 19 tal como hemos visto ya en otros capítulos? Recuerden que acaba de concluir una serie de enseñanzas vinculadas con la forma en que tienen que comportarse los miembros de la comunidad, es decir, un discurso eclesiástico, ¿verdad? Un discurso a la comunidad cristiana. Entonces en el 19:1 comienza diciendo: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. O sea que nuevamente aparece la misma frase que en las veces anteriores. Acaba, diríamos, como una sección en donde las enseñanzas han tenido una temática eclesiástica, hablándole a los discípulos cómo deben comportarse entre ellos. Este capítulo 19 comienza con una enseñanza sobre el divorcio. Recuerden algunas cosas importantes. En esta enseñanza de Cristo tenemos una reafirmación. ¿Cuál es la reafirmación? Jesús va a volver las cosas al inicio, al origen, en virtud de que con el tiempo se habían autorizado algunas cosas, según el mismo Señor lo enseña aquí, por la dureza del corazón. Moisés había permitido, no es que las aceptara, pero sí las había permitido por la dureza del corazón. Y dice, y sucedió, dice, le siguió mucha gente, luego que se va a Judea, los curó allí, y se le acercaron unos fariseos para ponerle a prueba. Recuerden siempre lo que hemos dicho, son trampas mediante las cuales quieren dejar a Jesús en evidencia. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Habían en la antigüedad dos escuelas rabínicas muy importantes, la de Hillel y la de Shammai. Estas dos escuelas rabínicas tenían posiciones contrarias con relación a esto. Algunas decían que por cualquier motivo se podía repudiar a la mujer, rechazarla, ¿verdad? Y darle acta de divorcio. En cambio, digamos, la otra escuela más rigorista decía que no, que esto no podía ser así. Lo cierto es que hay una discusión bastante fuerte en tiempos de Jesús con relación a algunas de estas realidades. ¿Qué es lo que Jesús va a afirmar? Lo primero que va a afirmar es que el plan original de Dios fue que el varón y la mujer se unieran y que esa unión sea para siempre. A tal extremo que Jesús aquí lo enseña, lo recalca. Recordemos algo muy importante. Nosotros vivimos en un tiempo en donde se habla de que las opciones sexuales las personas las eligen. Nosotros decimos algo que la Iglesia enseña y que tiene una gran sabiduría. La ciencia enseña que hay XX o XY, es decir, varón y mujer. De manera que biológicamente no hay más que dos. Después están las decisiones que las personas pueden tomar. Y esas decisiones que las personas pueden tomar nosotros podemos compartirlas o no. En este caso, el plan de Dios supone que las uniones deben darse entre el varón y la mujer. Y que esas uniones que se dan entre el varón y la mujer, y que son matrimonios, son uniones indisolubles. De tal manera que Jesús dice, de manera que no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esta oración se hace presente en la celebración del matrimonio cristiano. Ya no son dos, sino es una sola carne, de manera que no se puede separar. Por eso, lo que la Iglesia puede realizar, y de hecho muchas veces realiza, es reconocer que no hubo unión. Y entonces dice, este matrimonio no existió nunca. Pero no puede a un matrimonio válido separarlo. Eso no lo puede hacer por esta afirmación de Jesús.
porque no hay posibilidad de separar lo que Dios ha unido. En la medida en que es válido, entonces no es posible la separación. Vuelvo a insistir con esto, porque alguno seguramente ponga algún ejemplo de algo que conoce por allí. No. La Iglesia puede llegar a decir, mediante lo que sería una suerte de estudio, de investigación, que hay causas que muestran que no existió el matrimonio, y esto es lo que se llama la nulidad matrimonial. Pero de ninguna manera puede decir, siendo que hay una libertad de entregarse y otra de recibir y demás, allí no hay ninguna posibilidad. Por eso el matrimonio es indisoluble y es entre varón y mujer. Por eso lo vuelve al comienzo. Y aquí sí se ve claramente cómo dice que Moisés hizo eso por esto, pero que en realidad no hay que quedarse con lo que hizo Moisés, sino que hay que ir al designio inicial de Dios. Dice, pues bien, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Le dicen, ¿por qué Moisés prescribió el acta de divorcio y repudiar? Y dice, por la dureza de vuestro corazón permitió repudiar. Es decir, da una explicación aquí, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice, ahora bien os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra comete adulterio. Este versículo es un versículo muy discutido, que además tiene muchísimas interpretaciones. No tenemos posibilidad ninguna de ir, diríamos, en esta temática a fondo. Lo cierto es que aquí la clave está en que esta excepción no es que permitiría eso, no es así. De manera que el divorcio no es reconocido por Cristo, no es aceptado por Cristo, y lo que puede aceptar Cristo y la Iglesia y nosotros también son las separaciones, cuando ante determinadas incompatibilidades, sin poder reconocer posibilidad de algún tipo de solución, se admite la separación. Pero el divorcio como tal no. El divorcio es una realidad que está en los países, es decir, que la llevan adelante países incluso con poca matriz cristiana. Veamos entonces, a continuación en el versículo 10 se enseña el valor de la continencia voluntaria. Va a poner, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae en cuenta casarse, le dicen los apóstoles, ¿no? Entonces Jesús va a ir mostrando cómo, dice, hay algunos que se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. En este caso, algunos mantienen su vida en continencia por un fin más alto, mayor, en este caso, el amor al reino de los cielos y la entrega total a Dios. En la antigüedad, Orígenes, que fue un gran escritor eclesiástico, que dejó maravillosos libros, sobre todo vinculados con la interpretación de la Escritura, interpretó este pasaje mal. Y entonces lo interpretó literal, es decir, hay que hacerse eunuco. Pero esto aquí no es esto, sino que es cómo la persona voluntariamente puede tomar la decisión de entregarse totalmente a Dios y mantenerse alejado de las relaciones propias de los esposos. Y en el versículo 13, Jesús va a hablar sobre la relación que se establece entre él y los niños. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase. ¿Ven el gesto de la imposición de manos y de la oración? Un gesto, la imposición de manos, acompañada de ¿qué cosa? La oración. De manera que no es, digamos, la oración esclarece lo que la imposición de manos está realizando. La imposición de manos y la oración aparecen directamente vinculadas para pedir por alguien. De hecho, hoy mismo también la Iglesia lo utiliza. Y a veces algunas personas dentro de la Iglesia se escandalizan de un gesto que la Iglesia toma de los rabinos y de Israel y que realiza. Dice, pero los discípulos le reñían. A Jesús venían a traerle los niños y entonces los discípulos, tal vez para tratar de cuidar más el descanso de Jesús, se molestan un poco, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí. Y esto es una advertencia para nosotros como comunidad cristiana,
para los países que muchas veces ponen impedimentos para que los niños conozcan a Jesús. Es una palabra de Jesús para todos aquellos que tratan de impedir de que los niños vayan a Jesús. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. Y en el versículo 16, en esto se acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Esta, diríamos, es la pregunta que puede estar en la base de cualquier persona que busca. Quiero ir a la vida eterna, pero ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Entonces Jesús le dice: mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quiere decir que los mandamientos son un camino seguro para ir hacia la vida eterna. Los mandamientos que Dios entregó a Moisés. Podríamos decir que son como el primer escalón. Es decir, a través de ellos vivimos la voluntad de Dios. A través de ellos agradamos a Dios. Ciertamente que ahora hay una plenitud que está en las bienaventuranzas, pero no invalida los mandamientos. Los mandamientos son necesarios, pero hay un modo por el que justamente hay una perfección a la que se entra, y en la medida en que la persona vive las bienaventuranzas, cumple los mandamientos. Pero aquí se muestra claramente el valor de los mandamientos. Ni que hablar que durante muchísimos siglos la cultura occidental y cristiana se basó en los mandamientos para la convivencia social. Era una ley que estaba por encima de cualquiera, no importa quién estaba gobernando, pero esto permitía la convivencia social. No se puede matar, no se puede robar. Estas cosas nos ayudaban a convivir, y esta ley estaba por encima nuestro. Nadie podía ponerse por encima de la ley como un legislador. Pero cuando los países empezaron a perder la fe y empezaron a descristianizarse, y cuando países cristianos comenzaron a dejar que los políticos que no eran creyentes y que a su vez eran provenientes de lugares bastante delicados y problemáticos, entonces comenzaron a ponerse por encima de estas realidades y ellos a legislar como diciendo: ¿verdad? Nosotros estamos por encima de esto. Por ejemplo, todas las leyes a favor del aborto son eso, son ponerse por encima de la ley natural. Y al ponerse por encima de la ley natural se vuelve un legislador que, en lugar de dar garantía con relación a los derechos, se pone por encima y entonces elabora nuevos. Un error grave. ¿Qué trae como consecuencias en la sociedad en la que vivimos? Que se implementa cada vez más el relativismo. Y al implementarse el relativismo, cada uno dice tener su ley, porque cada uno dice que tiene la verdad. Yo tengo mi verdad, vos tenés la verdad. Y en la medida en que acepto esta frase, que yo tengo mi verdad y que aquel tiene otra verdad, entonces estoy aceptando no que a él le gusta el azul para el buzo y que a mí me gusta el gris, o que a aquella le gusta el verde para el pantalón y a esta le gusta el amarillo, sino que estoy aceptando que sobre cosas que no se admiten dos verdades se podrían admitir. Y entonces allí sí el relativismo va deshaciendo la sociedad. En una sociedad relativista no se puede convivir, porque ¿quién va a poner la ley? ¿Quién es el que va por encima de nosotros a decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Por eso hay una expresión de Dostoyevsky muy famosa: si Dios no existe, todo está permitido. Todo está permitido. Y esta es la tragedia que vivimos hoy en las sociedades nuestras, gobernados, incluso países católicos, cristianos, gobernados por agnósticos o ateos, ¿verdad?, contrarios a la fe y a veces acérrimos contrarios a la fe, que promulgan leyes que vienen por los organismos internacionales de poder. Y esos organismos internacionales de poder, que se visten con ropajes de buenos, hacen que se vayan implementando leyes absolutamente perniciosas para las sociedades y que van implementando cada vez más ese relativismo moral que lo que hace es destruir a la sociedad, porque cada uno vive como quiere. Y entonces, ¿cómo hacemos para convivir? Vos no tenés por qué decirme a mí lo que tengo que hacer. De manera que está claro que los mandamientos son buenos. Por eso Jesús le dice eso: bueno, guarda los mandamientos para ir a la vida eterna. Y entonces el joven le dijo: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Todo eso lo vivo, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? ¿Ven? Un paso arriba.
anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. O sea que Jesús le pide la radicalidad, el seguimiento con un desprendimiento total. Pero este joven estaba atado un poco a esos bienes, porque en el fondo dice, al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Es decir, cumplía los mandamientos y era agradable a Dios, pero su corazón todavía estaba atado, estaba prisionero de los bienes, y entonces no podía dar este paso. A mí Jesús me pide que venda todo, a ti te pide que vendas todo. No, de pronto a mí no me lo pidió, a ti tampoco te lo pidió, pero a ti y a mí nos ha pedido que vivamos así como cristianos. ¿Qué quiere decir? Que comprendamos que nosotros somos administradores de los bienes de Dios y que todos los bienes que tenemos, podemos tener muchos o pocos, podemos tenerlos por un tiempo prolongado o por muy poco tiempo, tenemos siempre que estar dispuestos a darlos a aquel que nos los entregó. Es decir, siempre tenemos que vivir con libertad con relación a los bienes y vivir con una cierta austeridad. La austeridad supone, bueno, no andar haciendo alardes, no utilizar cosas que puedan ser ostentosas. Esto lo tenemos que vivir todos. El joven rico se fue triste porque tenía muchos bienes y a la invitación de Jesús no pudo llevarla adelante. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que entre por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Hay interpretaciones, algunos dicen que ojo de la aguja se llamaba a una puerta por donde los camellos tenían dificultad para entrar. Lo cierto es que, independientemente de eso, lo que está claro es que Jesús advierte sobre un riesgo, pero además de advertir sobre un riesgo, dice, no es imposible. Porque a los discípulos inmediatamente les viene esto, pero entonces, ¿quién va a entrar? Jesús les dijo, Jesús les enseñó, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, una advertencia sobre el peligro de las riquezas, ya lo hemos hablado en otros capítulos. ¿Por qué? Porque reclama tu corazón. Porque te pone a su servicio. ¿Pero acá al servicio de qué? De mantenerla, de incrementarla, de vivir para ella, de volverte dueño y entonces egoísmo, individualismo. Y al final, el 27, viene, diríamos, la contracara. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, yo les aseguro que vosotros me habéis seguido en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Ese que se le dice a Nicodemo en la noche, tienes que nacer de nuevo. Ustedes me han seguido en esta regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Una recompensa maravillosa que el Señor concede a los suyos. La recompensa está en que estarán con Él en esa eternidad feliz y participarán de todas las realidades que Él haga allí en la eternidad. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mí, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. El Señor nos deja ganar en generosidad. Y de hecho también cuando nosotros damos algo, que siempre es poco, el Señor nos retribuye mucho más. Y especialmente nos enseña que lo más importante es darse uno. Porque cuando nosotros a veces decimos qué es lo que nos ha dado el Señor, se ha dado Él. Y si se te ha dado Él, no hay cosa mayor, no hay cosa más grande. Pero muchos serán últimos y muchos últimos serán primeros. Hay que saber ocupar el último lugar en las filas de los seguidores de Cristo para que Cristo dé a cada uno lo que corresponde. Debemos hacer esto de corazón, con humildad, con sencillez, muriendo al egoísmo, a la vanagloria, a la vanidad,
que siempre reclaman los primeros puestos, los primeros lugares, los reconocimientos. Capítulo 19 de San Mateo, qué lindo, seguimos avanzando. El Señor nos instruye, nos enseña. Y hoy nos habla en todas estas escenas. El joven rico se fue triste, porque sentía su corazón, ¿verdad?, atraído por la entrega y por el amor a Jesús, pero sus bienes también lo reclamaron. Y cuando puso sobre la balanza una cosa y otra, se dio cuenta que no estaba en condiciones de abandonar aquello que tenía. ¿Cuál era el error? Lo que tenía no le pertenecía. Se le había entregado para que él lo distribuyera, para que él lo administrara. Si él lo hubiera vivido así, entonces hubiera comprendido que era mucho más importante seguir a Jesús que no hacerlo. Que el Señor te bendiga en este día, que llene tu corazón de paz, de misericordia, de bondad, que te alegres de ser cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.